empezar, quiero aclarar que no soy ni siquiera un estudiante amateur del tema. Entonces, a lo mejor digo muchas tonterías, estoy aprendiéndolo apenas. Pero bueno, me disculparán y ya después corrijo en la página de Facebook o de YouTube si hay algún error grave. Voy a hablar de una teoría que inicia por ahí de los 70s. Se llama la teoría de Gas-Zero. ¿Sí? Entonces, esta teoría consiste más o menos en tratar de utilizar algunas herramientas de teoría de gráficas para decir cosas sobre grupos. ¿Sí? Entonces, pues creo que hay puros expertos aquí en el tema. Pero bueno, voy a empezar desde muy abajo para los que no saben qué es ni siquiera qué es un grupo. Pues un grupo va a ser un conjunto con una operación, ¿sí?, que cumple las siguientes propiedades. Que si yo tengo estos elementos, se cumple que A por B, el producto de elementos, es un elemento del conjunto. Que si yo multiplico A por B y luego lo multiplico por C, es lo mismo que multiplicar A por B por C. Se cumple también que existe un bicho, voy a llamar el neutro, tal que cuando ustedes multiplican el neutro por cualquier elemento del grupo, eso es lo mismo que el elemento del grupo por el neutro, y eso es igual a el elemento, ¿sí? Y por último, existe un cuartil. Bueno, para cualquier elemento en el grupo va a existir un alfa en el grupo, tal que A por alfa es el elemento neutro. ¿Sí? Fácil. Ejemplos, todo el mundo conoce ejemplos. Los enteros con la suma, por ejemplo, los números reales, los enteros módulo algún entero con la suma, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un grupo G y tengo un subconjunto S de G, ¿sí?, a esta pareja, a la pareja G, S, le puedo asociar una gráfica dirigida. ¿Sí? ¿Cómo voy a asociar esta gráfica dirigida? Pues para dar una gráfica necesito saber quiénes son sus vértices y quiénes son sus aristas. ¿Sí? Entonces el conjunto de vértices de mi gráfica, voy a llamarle gamma para simplificar. Los vértices de gamma van a ser justamente los elementos del grupo. ¿Sí? Y si yo tengo dos elementos, G y G' en el grupo, va a haber una arista entre este vértice y este vértice si existe un elemento en el conjunto S tal que G por ese elemento S me dé el G'. ¿Sí? Las aristas de mi gráfica son justamente estas flechitas, tal que si existe un S en mi conjunto especial S, aquí, tal que G se puede escribir como G' por S. ¿Sí? Seguramente los de gráficas conocen bien, estas son las gráficas de Cayley, ¿no? ¿Sí? O algo cercano a las gráficas de Cayley. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, piensen en el grupo Z7 con la suma, pensando un poco en qué es el séptimo pilar, vamos a usar el 7. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son mis vértices de la gráfica asociada a este grupo? Pues el 0, 1, 2,
2, ¿no? ¿Sí? Aquí 0, 1, 2, etcétera son representantes de ese grupo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles serían mis aristas? Habría una, por ejemplo, del 0 a el 2, ¿no? Porque estoy usando la suma, entonces 0 más 2 igual a la arista 2. Ahora, con el 1 sería una arista al 3, con el 2 sería una arista al 4, luego del 3 al 5, del 4 al 6, del 5 al 7, del 6 al 0 y del 7 al del 7 al 1, ¿no? Entonces es un ciclo. ¿Sí? Porque, a ver, parten del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6 y del 6 al 0. Aquí hay un ciclo. ¿Sí? Ok, entonces esa es más o menos la idea de cómo construir una gráfica asociada a un grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, utilizando estas técnicas, tratar de probar algunas cosas muy sencillitas de teoría de grupos. ¿Sí? Entonces, déjenme meter un par de definiciones más de grupos. Definición. Entonces, yo voy a decir que un subconjunto S de G genera a mi grupo si cualquier elemento G en G se puede escribir de la siguiente manera: como un producto finito de elementos de S. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que básicamente este conjunto me está codificando toda la información del grupo. ¿Sí? Entonces, tengo un subconjunto de G, puedo construir la gráfica asociada a esa pareja. ¿Sí? Entonces, esto es del lado de teoría de grupos. Del lado de teoría de gráficas, vamos a tener que, en general, estos son ejemplos de gráficas dirigidas, de vértices con aristas con una dirección. Entonces, una gráfica dirigida es conexa si para cualesquiera x, y en el conjunto de vértices de la gráfica existe una trayectoria dirigida de x a y. ¿Sí? Es decir, una cadenita de flechitas que me lleven de x a y. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer resultado de esta teoría, que es así prácticamente trivial, pero vale la pena mencionarlo, es el siguiente: un conjunto S genera a G si solo si la gráfica del grupo asociada es conexa. ¿Sí? Es un resultado muy básico. Entonces, ¿cómo lo demostraríamos? Vamos a demostrar la ida y regreso, se les queda de tarea. Tengo un conjunto generador de mi grupo. ¿Sí? Tengo una gráfica, quiero ver que mi gráfica es conexa, entonces me tomo dos vértices de mi gráfica y quiero ver que hay un camino de mi vértice A a mi vértice B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se toman sea G, G', en G. ¿Sí? Entonces yo sé que S genera G. Entonces
S genera a G, pues existen S1 hasta Sm en S, ¿sí? Allá te estaba haciendo una mentira. Sí, nosotros sí nos estamos terminando. Sí. Aquí, además de estas S están en el conjunto S, unión sus inversos, ¿sí? Acá quieres. Sí. No la quieres dirigida, ¿no? Entonces. No, la quieres como con Sí. necesidad de. Aquí, sí, Vas a hacer como los inversos, ¿no? aquí es conex, exacto. Sí, pero justo como tengo aquí, bueno, ahorita lo digo. Sí. Entonces, como ese genera G, entonces existe n elementos en S unión S-1, ¿sí? Tal que G se puede escribir como S1 hasta Sn, ¿no? ¿Sí? Y además existen de S1 hasta Sm en S unión S-1, tal que G' pues lo pueden escribir como S1' prima hasta Sm', ¿sí? Entonces quiero ir de G a G', ¿sí? Entonces, imagínense que me paro en la identidad. Este es un camino larguísimo, pero funciona, ¿sí? Entonces, imagínense que me paro en la identidad, ¿sí? De la identidad, yo puedo ir a S1, ¿sí? ¿Estamos? Sí. ¿Por qué? Porque empiezo en E, multiplico por S1, que es un elemento en S, entonces puedo construir ese, ¿sí? De aquí puedo ir a S1 por S2, etcétera, ¿no? La cosa es que las flechas se ven así, solo cuando todos esos están en S, ¿no? O sea, no podría estar el chance que las flechas van al revés. No, pero a ver, estoy pidiendo aquí que puedan ir al revés por esa razón, ¿no? Es que puedo irme al revés y... Pero en la definición de Kaylee, de gráficos, ¿Cómo? Necesariamente está mediano, entonces no puedes computar. O sea, no necesariamente son inversiones, ¿no? Sí. Entonces, o sea, aquí no necesitas considerar la flecha dirigida hacia un lado. Entonces, cuando tienes el inverso, más bien lo que estás diciendo es que pues, hay condiciones de los puntos para. Tengo la flecha para el regreso. Sí. sí la puedes conectar, pero a lo mejor tus flechas van unas para un lado y otras para el otro, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí esto, podrían estar campechaneadas, ¿no? Sí. Sí, exacto, ¿no? Y aquí también, ¿no? Aquí podría tener esto y después podría tener cosas así. Entonces, sí, tienen razón. Entonces aquí en gráfica dirigida, aquí nada más es gráfica, ¿no? Conexidad en el sentido topológico. Pensando la gráfica como un espacio topológico, entonces, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, pues este teorema lo que dice es esto, ¿no? Si yo tengo un conjunto que genera mi grupo, entonces mi gráfica es conexa, ¿no? Y si tengo que la gráfica es conexa, entonces mi conjunto va a generar, ¿sí? Entonces es un primer resultado bonito que traduce cosas de puramente combinatorias de gráficas a cosas algebraicas, ¿no? ¿Sí? Entonces el regreso lo hacen de ejercicio. Otra propiedad interesante es la existencia de lazos, ¿sí? Entonces yo voy a decir que si uno está en el conjunto S, bueno, E está en S, entonces mi gráfica de grupo asociada al grupo G y al conjunto S tiene lazos, ¿no? Y al revés, si tienen lazos, el elemento de identidad tiene que estar en S, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento, ¿sí? Cualquiera, G, y quiero construir
una arista, bueno, quiero construir un lazo, ¿sí? Tendría que encontrar un elemento S en S, tal que C por S me diera G para regresar al mismo punto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el elemento que hace que ocurra eso? Pues justo el elemento de identidad, ¿sí? Y al revés, ¿no? Entonces, hay un montón de propiedades de estas, de jugar un poquito nada más con el grupo y el álgebra con el grupo y la gráfica de grupo. Y entonces pues vamos a la razón del título de la charla, ¿sí? Entonces la charla, el título de la charla era algo así como la Inquisición grupera. Entonces cuando uno lee ese título puede uno imaginar muchas cosas. Puede uno imaginar un inquisidor con su traje de piel, bailando algo de este estilo, ¿no? Bueno, no. O un inquisidor que corta cabezas porque a la gente que le gusta esa música. ¿Sí? Pero bueno, el asunto aquí no es ese tipo de gruperos, ¿no? Los gruperos más bien por el grupo, ¿no? Y lo que voy a hacer es enunciar sin demostrar un resultado que nos dice cómo juzgar a un grupo utilizando las gráficas, ¿no? Entonces, en este caso, las gráficas van a jugar un poquito el papel de inquisidores, ¿no? Y los grupos van a ser los condenados o los libres, ¿no? Sí. Entonces, pues antes de definir a nuestro inquisidor, pues estaría padre definir qué vamos a entender por libertad aquí, ¿no? Sí. Entonces, definición. Yo voy a decir que un grupo G va a ser libre si es isomorfo a algún FS, que ahorita voy a decir quién es un FS, ¿sí? Entonces, a ver, para no meternos en líos de propiedades universales y tal, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con un ejemplito de grupo, ¿okay? Con un ejemplito de grupo libre. Entonces, a ver, imagínense que tienen un conjunto. Vamos a pensarlo nada más con 3 letras, ¿no? ¿Sí? Un conjunto S, ¿sí? Entonces voy a considerar a este conjunto, asociarlo a un conjunto S-1, que va a ser la letra A-1, B-1 y C-1, ¿sí? Entonces me puedo tomar el conjunto T, es la unión de S, S-1, ¿sí? Me puedo tomar después al conjunto de palabras finitas formadas por los elementos de T, ¿sí? Por ejemplo, A, B, C-1B es una palabra, ¿sí? Pero puedo tener cosillas como esta, ¿no? A, B, C-1, C, D, C, ¿no? ¿Sí? Y aquí podría reducir mi palabra. Por ejemplo, esta C-1 podría cancelarla con esto, que de hecho esa es la idea de poner un conjunto C-1, ¿sí? Entonces, me voy a tomar el conjunto de palabras finitas formadas por los elementos de aquí, ¿sí? Esas palabras me gustaría operarlas para darle una estructura de grupo, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi operación? La yuxtaposición de palabras, ¿no? Por ejemplo, si tengo la palabra ACD y la palabra
multiplicar estas cosas, pues sería juxtaponer la palabra, sería ACB, B, A, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí hay un detallito, ¿no? Sí, porque podría haber inversos ahí que no me dejan que el producto sea único, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría tener que ACB A menos 1 por A menos 1 BA, ¿sí? Si hago este producto, esto me da A, C, B, A menos 1, A menos 1, BA, ¿no? ¿Sí? A, sí, A menos 1, así, ¿sí? Y entonces, pues estas se cancelan, ¿no? Y obtendría la misma palabra de multiplicar dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, pues mi FDS, en este caso FDS de este conjuntito de 3 letras, va a ser conjunto de palabras finitas, módulo, reducir, ¿no? Cada que tengan juntas una letra y su inversa, pues se las cargan, ¿no? Entonces, módulo, reducir, ¿sí? Entonces, esto de aquí con la operación yuxtaponer y tomar la reducción me da un grupo, ¿sí? Eso es un ejemplo de grupo libre, ¿sí? Cualquier grupo libre va a ser un grupo isomorfo a algo de este estilo, donde ese va a ser un conjunto de símbolos y voy a tener un conjunto de símbolos inversos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grupo libre más sencillito, tomarme el conjunto con un símbolo, es ¿quién se imagina que sea? Tengo, imagínense que me agarro el conjunto S y no sé, tramposamente le llamo 1 al elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis palabras aquí? 1, número finito de veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Por ejemplo, el 1, 1, 1 lo podemos identificar con el 3, ¿no? Con 1 más 1 más 1, ¿sí? Además tengo mi conjunto asociado a menos 1 para restar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el inverso del 1 en este caso sería menos 1, ¿sí? Y entonces mi grupo libre más sencillito es los enteros con la suma, ¿sí? Y los enteros pues son bastante importantes, entonces, sobre todo para los teoristas del número, ¿no? Entonces, pues saber cuándo un grupo es libre o no es libre es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, también resulta que el grupo fundamental de estas rosas que han visto muchas veces en cálculo, por ejemplo esta de 4 pétalos es justamente el F de A, B, C, D, ¿sí? Entonces, otro lugar donde los grupos libres aparecen, ¿no? A calcular grupos fundamentales de cosas de ese estilo, ¿sí? El grupo fundamental esencialmente es algo que mide hoyos en una superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues el inquisidor va a ser el siguiente. ¿Cómo le hago para detectar si un grupo es libre o no? ¿Sí? Cuando tomas el S tiene, o sea, sus elementos tienen estructura, o sea, el S te lo tomas como subconjunto de un grupo. No, ese no tiene estructura. Ok. Sí. O sea, son letras y si se multiplican Sí, letras y palabras. Sí. Sí, aquí lo que estoy haciendo es identificar, ¿no? O sea, sí, es que como el 1, 1, 1 creí que era como identidad. se corresponde exacto con el 1 más 1 más 1, que es el 3, ¿no? Sí. Gracias. Entonces, pues el teorema inquisidor que no voy a demostrar es el siguiente, que yo cuando lo vi la primera vez me sorprendió bastante. Lo que dice el teorema inquisidor es lo siguiente: si ustedes tienen
G un grupo y es un subconjunto de G, entonces se puede demostrar que son equivalentes lo siguiente: la gráfica del grupo de G y S es un árbol con lo siguiente: G es libre de base S. ¿Sí? Entonces un árbol es una gráfica sin ciclos, ¿no? ¿Sí? Un árbol es tal cual un árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces mi teorema inquisidor dice lo siguiente: si yo tengo un grupo, quiero saber si lo voy a liberar o no, lo único que tengo que hacer es dibujar su gráfica de grupo, verificar si su gráfica de grupo es un árbol, y si su gráfica de grupo es un árbol, entonces se va, ¿no? Si su gráfica de grupos tiene al menos un loop, un ciclo por ahí, pues le cortas la cabeza. ¿Sí? Entonces es una buena manera de juzgar a los grupos. Y bueno, esta es la punta del iceberg de toda esta teoría. Así como tenemos un grupo y una gráfica asociada, uno podría pensar también en el grupo y en todas las gráficas en las que actúa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podrían pensar en G, un grupo, pensar en X, un árbol, y suponer que G actúa en ese árbol, ¿no? Sí, que actúa en ese árbol es que mueva los vértices, pero con cuidado porque las aristas pueden moverse, ¿sí? Entonces, uno podría definir las cosas que se quedan fijas bajo esa acción, o sea, X fijas bajo esta acción, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo proponer lo siguiente, ¿no? Me agarro todos los árboles en los que actúa G, ¿sí? Y digamos, si XG es distinto del vacío para todo árbol X, ¿sí? Es decir, me agarro cualquier árbol, hago actuar G ahí, bueno, cualquier árbol donde G actúa, ¿no? ¿Sí? Hago actuar G ahí, me fijo en qué parte de ese árbol me queda fijado por la acción, y si ocurre que siempre me queda algo fijado ahí, aunque sea una cosa muy pequeña, entonces otro teorema súper interesante que se puede demostrar es que G es un grupo finitamente generado, ¿sí? El grupo G se puede generar con un número finito de elementos, ¿sí? Y eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, grupos como como SL3Z, cumplen esa propiedad, ¿sí? Y este grupo pues es un grupo de matrices muy bonitos que todo el mundo lo usa en geometría y en álgebra y en todos lados aparece, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hay muchísimas cosas más, por ejemplo, en teoría de representaciones de grupos. Se puede concluir que si yo tengo un grupo... Cuando piensas que G actúa en el árbol, si quieres que mueva algo de menos, ¿no? Porque si no, pues... Sí. Sí, la acción trivial... Ajá, y entonces te gráficas como si... Sí, exacto. Sí, acción es una acción de verdad, ¿no? Okay. Sí. Lo que decía, otra cosa bonita de esta manera de juzgar a los grupos es, por ejemplo, si ustedes tienen una representación de un grupo numerable en GL2 algún campo de característica 0, ¿sí? Esto lo estudian mucho los teoristas de números y los algebristas en general, ¿no? ¿Sí? Una representación es
un morfismo entre un grupo y un grupo de matrices. La idea de las representaciones es que estudiar un grupo a veces es muy complicado y a veces nos conviene estudiar mejor los morfismos de ese grupo a grupos de matrices que entendemos muy bien. ¿Sí? Entonces, una consecuencia muy bonita de esta propiedad es que si esto ocurre, entonces, para cualquier elemento que se tomen ustedes en el grupo, se cumple que los valores propios de la imagen de G están de acuerdo que si yo tengo un elemento aquí y aplico este morfismo, lo que obtengo acá es una matriz de 2×2, ¿sí? A esa matriz de 2×2 le puedo calcular sus valores propios, ¿sí? Resulta que si el grupo cumple esta propiedad de que siempre que actúa sobre cualquier árbol deja fijo algo, entonces los valores propios de esta cosa son enteros. Y entonces eso también es súper importante, ¿no? Porque cuando uno quiere factorizar polinomios y cosas así, el tener valores propios enteros son la onda, ¿no? Y bueno, así podría pasarme diciendo y enunciando propiedades y más propiedades cada vez más locas, y entonces cada vez me creerían menos y menos. ¿Sí? G de 2R, 0. Un campo de características C. Reales, complejos, peádicos, lo que quieran. Sí, entonces pues mi invitación es que agarren el libro de Ser, este libro de árboles, y lo que hace él es estudiar un poco estas herramientas de teoría de gráficas para decir cosas de grupos, y después de ahí empezar a decir cosas de variedades modulares y formas modulares, que son cosas que aparecen muchísimo en la teoría de números, que quieran estudiar teoría de números. ¿Sí? Entonces, la idea de ponerles una lista de propiedades aquí locas y sin demostrar es eso, ¿no? Invitarlos a mirar el trabajo de Ser, que es muy bonito y muy leíble, entre comillas. ¿Sí? Y bueno, lo que insisto en cada uno de los aquelarres, ¿no? Que todo está conectado con todo. Entonces, pues aquí está un ejemplo claro de que propiedades combinatorias pueden decirles cosas de teoría de grupos, eventualmente pueden decirles cosas de álgebra lineal. Las gráficas las pueden pensar como cosas topológicas, y entonces uno podría pensar en calcular el grupo fundamental de esas cosas topológicas, y resulta que hay una conexión también entre el grupo fundamental y el grupo ¿no? Sí. Todo eso viene muy bonito y platicado en el trabajo de Ser, ¿no? Que bueno, para empezar es un tipo que ganó la medalla Fields y es el más joven hasta el momento, entonces es interesante mirar esto. Y de hecho se puede probar, por ejemplo, que cualquier subgrupo de SL3 de índice finito también cumple esta propiedad, y eso no fue un resultado nada sencillo, fue un trabajo de Margulis, otro medallista Fields. Entonces, ya que aparezcan al menos 2 medallistas Fields por ahí, es buena señal de que está difícil, ¿no? Bueno, de que invita a seguir viendo qué onda con esto, y bueno, antes de acabar, ya por último, lo único que me queda es felicitar a los organizadores, y bueno, 7 años se dicen fácil, pero si tiene uno un hijo por año y aparte son cuates, tendríamos ya 14 hijos, ¿no? Entonces, pues yo creo que solo me queda pedirles un aplauso para ellos por todo el trabajo que han hecho, y pues desearles que ojalá y sigan más y más aquelarres, ¿no? Porque pues el siguiente primo es hasta el 11, entonces tenemos que llegar hasta ahí al menos, ¿no? Entonces pues vamos a darles un aplauso a ellos.